Martes otra vez, y aquí estamos como siempre en Mirada Política para analizar todo lo que nos ha dejado la última semana en la contingencia. El caso de los convenios, las fundaciones sigue sumando capítulos, se suman nuevas aristas, algunas similares a lo que sucedió con Democracia Viva, otras no tanto. Todo esto tiene una repercusión a nivel político y estamos a puerta además de conocer el pacto fiscal que presentará el gobierno para intentar llegar a un acuerdo en torno a lo que tenemos que hacer en materia de tributos después del rechazo que tuvo la reforma tributaria en marzo. Para todo este análisis nos acompaña como siempre nuestro editor general, Benjamín Blanco. Benja, ¿cómo estás? Muy bien, muy contento y un día muy noticioso con la presentación justamente del pacto fiscal después de lo que pasó en marzo. Muy noticioso, y qué mejor que estar con Kenneth Bunker para poder hablar de todo esto, cientista político, académico de la Facultad de Economía y Gobierno de la Universidad San Sebastián. Kenneth, bienvenido a Mirada Política, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Oye, Benjamín, decíamos, un día muy noticioso, sin contar lo noticioso que han sido todos los días de la última semana, así que, ¿por dónde partimos? Vamos a partir por el presidente. El presidente Boric, él tiene, bueno, una aprobación que ronda el 30%, un 27%, pero que al parecer va menguando, un gabinete desgastado, reformas que en el fondo no logran cautivar a la oposición, por más que se negocia. Hoy día veremos las reacciones después de la presentación de la estrategia fiscal, porque bueno, ahí lo veremos, pero son varios proyectos. Un proceso constitucional que es muy distinto a lo que él hubiera deseado, y el caso convenio, que no zafa, no termina, se ahonda, sigue. Entonces, Kenneth, en tu opinión, ¿cómo definirías un poco el momento del presidente? ¿Está solo? ¿Está comandando el buque? ¿Está complicado? Bueno, lo que es claro es que es un mal momento, no lo está pasando bien, pero sí agregaría que no es tan distinto a lo que vimos el año pasado. O sea, el presidente no es un presidente que partió con tanta popularidad. Es un presidente que sí fue electo dentro de un contexto muy particular donde su competencia electoral estaba bastante, ¿no?, atrincherado hacia un lado del espectro ideológico, y él también, y él logró moverse un poco más hacia el centro que su contrincante. Entonces salió elegido con un poco más de 50%, pero la verdad es que de ese momento en adelante siempre perdió popularidad. O sea, nunca fue un presidente que logró meter alguna reforma, alguna novedad, hacer algo que le gustara a las personas. O sea, siempre ha ido perdiendo un poco y finalmente termina en esta posición donde, como tú dijiste, se mueve entre 30 y 25%, que es ese 26% que sacó en la primera vuelta, ¿no? Entonces lo que queda en limpio, digamos, es un cuarto de la población, del electorado, como tú lo quieras ver, pero que es una base muy dura que lo apoya, mientras todos los demás básicamente ya están mirando otras cosas. Entonces es un presidente que se ve obligado, por una parte, a hablarle a esa base, mandar señales, mandar algunos mensajes para que puedan estar con él, ¿no?, para mantenerla ahí firme, pero también tratar de lidiar con el realismo que implica no poder pasar la reforma, dos derrotas electorales muy grandes, muy importantes, que son una estocada al corazón del gobierno, y un presidente que tampoco logra entender bien cuál va a ser su legado. O sea, si hoy día uno piensa, bueno, este gobierno qué va a hacer, no está claro, ¿no? Porque compararlo con lo que fue el gobierno de Elwin, con el gobierno de Lagos, ahí ya estaba muy claro, el gobierno de Frey estaba muy claro. Incluso los gobiernos de Bachelet y Piñera podría argumentar que eran un poco claros, pero este gobierno nadie entiende exactamente para dónde va la cosa, sobre todo porque hay un contexto constitucional que está en movimiento, hay muchas cosas que están pasando, el país está pasando por un mal momento en términos de seguridad, en términos económicos. Entonces el gobierno que venía a cambiarlo todo, digamos un gobierno que parecía ser el más reformista de los últimos 50 años, finalmente se queda en un gobierno de gestión. Entonces yo diría que para el presidente, que venía con toda esa energía, es especialmente un mal momento. Y a propósito de esto, que no sé si tú también lo observas como una dicotomía. Cristian Valdivieso planteaba en una columna en Ex Ante justamente que una cosa era, o que en el fondo el gobierno del Frente Amplio se agotó y lo que queda ahora es el gobierno del presidente Boric. Hoy día, en la entrevista en Revista Ya, una entrevista muy interesante que la recomiendo, Paulina Bodanovich plantea de que una cosa, o sea, que ella le pone una nota distinta al gobierno que al presidente Boric, que al presidente Boric probablemente una nota mejor
y el gobierno una menos buena. ¿Se puede dividir la figura del presidente con la del gobierno? O sea, ¿Boric está por sobre el gobierno? Se puede tratar. O sea, yo veo que ahí hay una estrategia política que podría eventualmente ser útil, ¿no? O sea, desvincular, decir como todo esto no es culpa del presidente Boric, sino que estas cosas pasan o por coincidencia o por negligencia de otras personas. Pero al final del día, como fue en el gobierno del presidente Piñera, como fue en el gobierno de la presidenta Bachelet, el presidente es el que toma las decisiones. Entonces, no todo puede ser atribuido a casualidad, a mala suerte, a malas decisiones de otros. Entonces, yo creo que el presidente aquí es el último responsable de que las cosas funcionen, de que las cosas se hagan bien. Ahora, es obvio que el presidente está entre, digamos, la espada y la pared, si uno lo quiere ver así, entre el Frente Amplio, que es su coalición, donde está su corazón político, y el Partido Comunista, que es como la atracción más fuerte del gobierno ideológicamente hablando, ¿no? Entonces, hay una tensión ahí donde el presidente tiene que apaciguar ambos sectores y ahora el socialismo democrático, que viene un poco a darle mayor gobernabilidad, llegó en un momento que estaba muy vulnerable, ¿no? Entonces también tiene una lealtad ahí que va a ser importante, pero el presidente se puso en esta posición. O sea, esto no tenía que ser así. Desde el comienzo, el diseño político lo hace el presidente pone las piezas y si esas piezas están mal puestas van a funcionar mal. Entonces, evidentemente, hoy día estamos en un escenario donde, como decía antes, que se siente como un estancamiento de este gobierno, donde no solamente nada pasa, sino que tampoco está claro qué es lo que va a pasar, sino que cuándo va a pasar, cuándo el presidente va a hacer algo para dar un golpe de timón, ¿no? O sea, cuándo va a venir un cambio de gabinete, cuándo se va a mover alguna pieza, porque uno puede decir, bueno, si es que no hace un cambio de gabinete es porque todas las personas que están ahí están funcionando, pero evidentemente si es que el presidente se mueve entre 25 y 30% de aprobación, algo no está funcionando. ¿Para ti el cambio de gabinete es el único golpe de timón que podría dar? A ver, yo creo que la situación es bastante drástica en el sentido de que incluso si se cambian todas las personas, si es que no se hace un cambio preciso, los problemas van a persistir. No es solo un problema de nombres de personas, es también un problema de ruta del gobierno, que incidentalmente de nuevo lo fija el presidente. Yo creo que sí es necesario como una condición de que haya un cambio de gabinete. O sea, aquí algo no funciona. O sea, podríamos pasar por todos los ministros, desde los ministros políticos a los sectoriales. No sé si sea necesario, pero, por ejemplo, la ministra del Interior, Carolina Toá, que llegó desde el socialismo democrático a poner un poco más de gobernabilidad, ha estado bastante ausente de todo este proceso. Camila Vallejo, la vocera, se ha erosionado en todo este caso convenio, ¿no? O sea, ella solamente ha perdido credibilidad ante la ciudadanía, que la está vinculando con los problemas que están existiendo ahora. Entonces, ¿cómo se arregla esto? ¿Qué se hace con el ministro Jackson? Que la gente tiene muy bien identificado que el ministro Jackson está vinculado al presidente, que son amigos, que son compañeros de ruta política, etcétera. ¿Y cuándo se pagan los costos políticos? O sea, ¿cuándo se hace algo para sacar al gobierno de este foco? ¿No? ¿Cuándo se le entrega algo, como diciéndole de una forma más tosca, a la oposición para que ellos se puedan sentar a negociar con otro tenor, ¿no? O sea, que estén dispuestos a entender de que el gobierno está dispuesto a hacer algunos sacrificios para sentarse a conversar de otro modo. A propósito de ministros, de gabinete, ¿cómo evalúas tú el rol del ministro Cordero? Porque se ha transformado como en una especie de abogado del gobierno, lo hemos visto dando muchísimas explicaciones que quedan en evidencia, que además las practica, las ensaya, porque son explicaciones además muy técnicas, legales, no solo con el caso de los convenios, lo vimos también con los indultos, son temas complejos para la moneda, y lo ha hecho acertadamente, pero ¿está expuesto él también a ese desgaste que dices que lo has visto en otros ministros? O sea, mira, yo creo que cuando salió por primera vez el ministro Cordero a tratar de darle una explicación a lo que estaba ocurriendo, lo hizo muy bien, porque era una explicación, digamos, una justificación que hacía sentido, una explicación desde lo legal para entender qué es lo que pasaba, y obviamente para poner la responsabilidad y fijar una línea política del gobierno con respecto a quién estaba involucrado en esto y qué es lo que tenía que ocurrir, ¿no? O sea, como, digamos, como poner toda la culpa en un canasto y así sacarle la responsabilidad a los demás. Ahora, cada vez que sale el ministro Cordero nuevamente a explicar lo que ocurre en términos legales, ¿no? Yo creo que se agota un poco esa estrategia, porque al final del día se contrasta esta estrategia que siempre va a haber una explicación de parte del ministro Cordero, que va a ser legal, con respecto a lo que es sentido común. Aquí el sentido común es que hay casos de corrupción,
donde parece haber un mecanismo que es común en varias fundaciones, en al menos 18 fundaciones distintas, en varias regiones del país, en al menos 8 regiones que son distintas, y que no se logra dar una explicación. Y el gobierno reacciona a todo lo que está pasando. O sea, no hay ninguna, yo creo que no hay ningún tipo de ninguna decisión política del gobierno de remover un funcionario sin que haya presión antes o que ya ese funcionario haya llegado hasta la última instancia de lo que de lo que se podía salvar, ¿no? O sea, el gobierno reacciona, llega tarde. Entonces creo que finalmente lo que era refrescante con el ministro Cordero ahora termina siendo una explicación política y termina siendo también parte como de este engaño, ¿no? O sea, las personas lo que sienten cuando ven este caso de corrupción es que hay un engaño político, puede ser de la izquierda, puede ser de la derecha, puede ser de todo en general, pero hay un engaño político. Entonces no contribuye que todas las explicaciones tengan que ser legales, sino que tiene que haber culpables políticos, tiene que haber alguien que sea sancionado y alguien también de primera línea, porque no pueden ser siempre el tercero en la línea de mando. Mencionaba a la ministra Vallejo, la moneda como estrategia situó a la ministra Vallejo y al ministro Cordero como voceros de esta crisis, apartando de la primera línea al ministro Monte y al ministro Jackson, que eran también los más convocados por la prensa. El fin de semana ocurrió que, o más bien ayer, ocurrió que tuvieron opiniones divergentes respecto al origen de este problema. El ministro Cordero habló de corrupción y apuntó a falta de capacitación, y la ministra dijo que más que falta de capacitación podría ser inexperiencia. ¿Cómo ves a esa dupla enfrentando este problema? Y si esos estilos, uno más legalista y el otro más político, pueden en algún momento chocar con más fuerza, porque ayer ya mostraron esta contraposición. Sí, a ver, creo que la tensión que existe entre estas dos explicaciones, estos modelos, si se quiere, como de justificación de lo que está ocurriendo, de aproximación política y legal, demuestra lo complicado que es el asunto entero, ¿no? O sea, como toda la complejidad de esto se manifiesta porque no hay una sola salida. O sea, no hay una forma de explicarlo. Entonces, finalmente se termina complejizando la argumentación del gobierno hasta cierto punto que a cierto momento va a ser insostenible. Eventualmente esto se va a agotar, ¿no? Y yo creo que hoy día el gobierno no sabe bien cuál es la estrategia. No hay una sola estrategia. No es que estas dos personas están con dos estrategias que son distintas, que no hay una sola. O sea, todos estos casos son tan distintos, al parecer, o al menos eso es lo que dice el ministro Cordero en su entrevista de ayer, que no se pueden explicar. En cambio, la ministra, la vocera, básicamente trata de explicarlos todos como errores, ¿no? Que se resolvería con un curso, con clases, si es que uno quiere, de ética, con algún tipo de instrucción mayor a las personas que están en el gobierno, lo que tampoco tiene tanto sentido. Entonces, lo que parece quedar en limpio es que el gobierno está ganando tiempo con estas explicaciones que no tienen sentido, que no son coherentes, que no son consistentes y que no van a durar mucho tiempo hasta que finalmente algo va a tener que cambiar, ¿no? Entonces, el cambio de gabinete tiene que venir, alguien tiene que salir, tienen que haber cambios políticos, tienen que haber cambios sectoriales, tienen que salir varias de las personas que están asociadas a estos casos, pero eso no puede ocurrir hasta que se entienda la magnitud completa de lo que ha ocurrido, ¿no? Porque imagínate que los casos siguen creciendo todos los días, o sea, todos los días se sabe de algún trato más, de alguna asignación más. Entonces, hasta que no se entienda la magnitud de todo esto, no van a poder hacer ningún tipo de cambio, porque eventualmente tú no puedes hacer un cambio de gabinete un día y después encontrar que hay otro funcionario involucrado y hacer otro cambio de gabinete al otro día. Entonces, creo que están ganando un poco de tiempo y creo que hay un punto interesante aquí, un punto que debiese cambiar todo, que es digamos, el 11 de septiembre, ¿no? Los 50 años. Porque eso como que permite cambiar el tema entre medio, le permite al gobierno tener un poco de control sobre la agenda y le permite dilatar un poco lo que pase. Pero una vez pasado ese momento, va a volver con todo el caso de corrupción, va a volver a la primera línea, evidentemente, todo lo que le importa a los chilenos, que más que la corrupción o este memorial de los 50 años, es la economía, es la seguridad, es la inmigración, son las cosas que pasan y afectan la vida diaria de los chilenos. Mira, justamente a propósito del tema del 11 de septiembre, tú observas que sea, por ejemplo, los Juegos Panamericanos, una oportunidad también para tratar de controlar la agenda o de
poder hablar de otros temas mucho más positivos y dejar dejar esto, me refiero al caso convenio. Lo pregunto por dos razones. Primero, porque el presidente está empezando a participar activamente en pautas vinculadas a los Juegos Panamericanos, cuando quedan menos de 100 días para el inicio, y porque recuerda un poco ese oasis o paréntesis que tuvo la presidenta Bachelet cuando fue la Copa América del 2015, en que ella también estaba en medio del caso Cabal y el caso de SQM, y le permitió al menos sortear ese invierno, aunque después, bueno, el caso siguió y no concluyó, pero evidentemente le dio un poco de respiro. ¿Haces un paralelo? ¿Lo crees posible o crees que no, que es más bien el 11 de septiembre nada más? Puede ser. O sea, yo creo que el gobierno se va a tratar de agarrar de cualquier cosa que pueda cambiar, que le pueda permitir tener un poco de control sobre la agenda. O sea, yo creo que va a ser muy difícil que lo pueda hacer, pero evidentemente lo va a intentar. Me parece que tal vez el paralelo ahí que tiene sentido, digamos, como de este veranito de San Juan, que le permita escapar un poco de esta contingencia, es precisamente el tema del 11 de septiembre, porque el gobierno tiene un discurso muy coherente, muy sólido, que tiene sentido para muchas personas, que tiene resonancia, que puede hablar con autoridad sobre el tema. Pero eso tiene una fecha de expiración, ¿no? O sea, no van a poder estrujar ese argumento hasta después del 11 de septiembre, porque una vez que pase eso, va a volver el discurso. O sea, a las personas les interesa este tema de corrupción, pero de nuevo, creo que lo importante es que mientras más tiempo se pierda hablando o se invierta hablando sobre el tema del caso convenio, sobre el memorial de los 50 años, siguen pasando todas las demás cosas en el país. No, o sea, la inflación sigue siendo alta, puede bajar 1 o 2 puntos, pero sigue siendo comparativamente muy alta. En el caso de seguridad, no hay un control que sea claro, no hay una respuesta que sea evidente de parte del gobierno. O sea, no hay ninguna evidencia de que las cosas están mejor de lo que estaban, sino que el conflicto se sigue enraizando. En términos de inmigración es un tema que no se toca. Lo que está pasando en la Araucanía, ayer hubo disparos en Ercilla, ¿no? Contra carabineros. Entonces, esos son todos temas que van a volver a ser la primera parte van a tomar control, digamos, sobre la agenda. Entonces, el gobierno tiene que tener una estrategia de encontrar un tema que venga después, porque si no, viene el tema constitucional, que podría servir un poco también para hablarlo un poco, pero eso también se va a terminar en diciembre. Entonces, no hay nada que sea de autoridad del gobierno, lo que de nuevo recuerda que este es un gobierno que no tiene un legado claro, que es un gobierno que avanza sin mucho rumbo, que avanza a la deriva y que es muy preso de la contingencia del contexto que se vive, ¿no? O sea, si es que alguna vez se pensaba que este era un gobierno transformador, que iba a llegar con una agenda, que iba a hacer esa reforma, ya no se hizo. Y de hecho, si es que uno lo compara con los gobiernos anteriores, por ejemplo, en el de Bachelet, está muy mal afectado, porque el gobierno de Bachelet hizo todas sus reformas en el primer año, o todo lo importante, ¿no? Hizo la reforma tributaria, parte de la reforma educacional se avanzó ahí, y después queda la reforma política, la reforma electoral del 2015, ¿no? Pero casi todo se hizo ahí. Entonces, después ese gobierno se pudo dar el lujo de no hacer tanto en la parte posterior, pero este es un gobierno que todavía no se prueba, que no tiene como un gran legado. Entonces, por eso se ve todo tan mal afectado. Yo mencionaba anteriormente la entrevista a Paulina Bodanovich en la revista Ya, y quiero citar una frase que ella dice, que es la siguiente, la voy a leer textual. Creo que el país avanzó los llamados 30 años y el gran error que cometimos el 18 de octubre fue quedarnos callados, no salir a defender las ideas, los logros de nuestro gobierno y no condenar tajantemente la violencia. Creo que fue un tremendo error. Antes de pasar a comentar las desventuras de la oposición, ¿qué opinas de este atifo de mea culpa que hace Paulina Bodanovich, que en ese momento no estaba en la primera línea, a lo mejor, del Partido Socialista, pero sí era una figura importante? Y que se abra ese debate de no condenar fuertemente la violencia del 18 de octubre. Bueno, es un debate, a ver, es una frase con la cual yo creo hoy día todos los chilenos pueden estar bastante de acuerdo, ¿no? Es un poco lo que muestra la encuesta CEP, si es que uno lee entre líneas, ¿no? Como este anhelo de orden, de volver a un sistema político que sea estable, orden en todos los sentidos, ¿no? Orden en seguridad, orden en la economía,
orden en la política. O sea, incluso uno puede ver como con el posicionamiento de las figuras ahí, que vuelvan los cuellos y corbata, ¿no? Las personas como las personas que son más profesionales de la política. Entonces, hay un anhelo de orden que obviamente existe y en todos los aspectos, ¿no? Entonces, también yo creo que ella tiene razón, pero es políticamente conveniente tener esa posición ahora, porque de nada sirve tenerla 2, 3 años después de que pasaron los hechos. Y evidentemente después de que pasó el primer debate constitucional y ya se perdió la oportunidad de cambiar la constitución ahí. O sea, si con esa voluntad, ¿no? Si es que esa es una voluntad genuina, entonces se pudo haber hecho algo antes. Y después entonces la pregunta es, bueno, si es que es algo que es políticamente conveniente, si es que hay una estrategia electoral sobre eso o no. Y eso es fácilmente contestable porque uno puede ver, bueno, cuáles van a ser las decisiones que ella va a tomar a partir de eso. Porque el Partido Socialista hoy día está endosando este gobierno, que es un gobierno que apoyó lo que pasó dentro del estallido social, apoyó activamente lo que estaba propuesto en el proceso constitucional anterior, que era básicamente antagónico a los 30 años. Entonces, ¿dónde está el Partido Socialista hoy día? O sea, es básicamente, está apoyando un gobierno que implica, que siempre ha empujado por algo que es absolutamente contrario a lo que dice la presidenta del PS. Entonces, a mí me gustaría ver que el Partido Socialista tomara algún tipo de decisión. Me parece que aquí hay dos almas, ¿no? Está esa alma de Fidel Espinosa, que está mucho más asociado a la clase trabajadora, a la clase media, como a ese núcleo más central de la sociedad, y que es más crítico de este Frente Amplio nuevo. Incluso también lo dice el diputado Marco Ilavaca ayer en una declaración, ¿no? Que es un poco más crítico de todo esto. Y están las personas que están participando dentro del gobierno. Entonces, yo creo que si es que hubiese algo de consistencia tras ese discurso, el Partido Socialista tendría que tomar un discurso o una posición, digamos, mucho más fuerte en contra de lo que está pasando en este gobierno, o al menos empujar al gobierno a tomar algunas decisiones que sean más pragmáticas, algún tipo de realismo, un realismo con renuncia, como recordando un poco lo que hizo Bachelet, pero ahora, ¿no? Para poder conseguir algo. Bueno, y a esas voces, sin hablar de también las declaraciones del senador Juan Luis Castro, que ha dicho y reiteró incluso que le da vergüenza estar apoyando al gobierno. Claro, bueno, ese es el punto, ¿no? O sea, ¿dónde está el Partido Socialista hoy día? Yo creo que es una gran pregunta. Evidentemente tiene a Álvaro Elizalde metido en el comité político, ¿no? Tiene a Carlos Montes, que también está metido de cierta forma, tangencialmente en este caso, convenio. Entonces, es en una posición difícil para el partido. El partido está un poco dividido y el problema es que tienen que tomar una decisión en algún punto, ¿no? Porque ya tomaron la decisión de apoyar el Frente Amplio y el Partido Comunista cuando fueron en la lista en conjunto en mayo, perdieron. Entonces, ¿hasta qué punto van a seguir apoyando un gobierno que no lo va a lograr hacer mucho? O sea, si es que ellos no logran persuadir a este gobierno para hacer cambios que sean más concretos en la línea de entender que los 30 años sí son una contribución, de que el crecimiento sí es algo importante, entonces yo creo que simplemente van a estar contribuyendo a un gobierno que no va a lograr hacer mucho al final del día. Ya, eso en el... Pero estoy, estoy con un problema aquí en la cámara. ¿Me escuchan bien, cierto? Sí. Ya, perfecto. En la oposición están muy movidas las aguas. ¿Cómo lees tú? ¿Qué significa para ti el quiebre de la relación entre el presidente Gabriel Boric y el presidente de la UDI, Javier Macaya? Bueno, es interesante lo que pasa también entre el gobierno y la oposición, porque diría que no es solo una oposición. O sea, ya hablamos como de la oposición interna, que es como esta facción del Partido Socialista, entonces hay un poco de fuego amigo ahí, pero la oposición como más, digamos, la derecha también está dividida, y no está dividida en dos, o sea, está el Partido Republicano, que es el partido como esa ala más de derecha, ¿no? Del extremo de la derecha, esa derecha un poco más conservadora. Está la UDI, que tiene esta posición un poco más agresiva, ¿no? Lo que fue esta manifestación de forzar un cambio de gabinete con Giorgio Jackson. Y después está como esta oposición que es un poco más tradicional, constructiva, que Renovación Nacional, que todavía está en la mesa de diálogo, que todavía conversa con el gobierno. Entonces no hay una oposición. Eso yo creo que complica bastante al gobierno, porque no sabe con quién tiene que hablar. Dentro de la oposición tampoco es muy fácil, ¿no? Porque hay una batalla que es implícita entre quién va a tomar el control de la oposición hacia las próximas elecciones, que son las municipales, y eventualmente eso también va a implicar una continuidad hacia la elección presidencial y legislativa del año que viene después. Pero va a ser Kast, va a ser Macaya, va a ser la UDI la que se impone, va a ser el Partido Republicano, entonces eso ya es complicado.
Y yo creo que en todo este enredo, digamos, en todo este enredo de que son tantas oposiciones, no hay un panorama que sea muy constructivo tampoco, ¿no? O sea, ya hablamos un poco de que el gobierno no podía salir del pantano, que le complica, o sea, se atasca mucho, no tiene un plan para seguir adelante, pero obviamente con una oposición que tampoco contribuye, que también es reactiva, que tampoco está proponiendo mucho, todo se vuelve un poco más complicado, ¿no? Eso, de nuevo, es solamente otra forma de subrayar que la complejidad de la situación política en que estamos hoy día. Bueno, de hecho, estaba claro que los escenarios iban a ser distintos. En algún momento se comentaba como esta idea de alcanzar un acuerdo tipo Insulza Longueira, pero uno ve la realidad y se hace prácticamente irreal o un sueño pensar en algo así, porque no tenemos en el escenario un Insulza, un Longueira, tampoco tenemos un Lago. Claro, bueno, es eso. Primero, obviamente estoy de acuerdo contigo, nos falta el calibre, digamos, de esos políticos que tenían el tonelaje de salir y negociar con toda la autoridad de sus partidos por detrás, ¿no? Hoy día en un sistema de partidos mucho más atomizado, los partidos se están realineando, están encontrando su nicho de poder, se están acostumbrando a las reglas electorales, también el contexto social y político se está aterrizando, entonces todos están entendiendo cuáles son los incentivos, todo está un poco en movimiento, ¿no? Encontrar un pacto, bueno, hay que ver bien cuál va a ser el pacto, porque no pareciera haber un consenso sobre cuál va a ser ese pacto. El gobierno ha insistido varias veces con su reforma, que son estructurales, primero la de pensiones o la propuesta de pensiones que nunca logró despegar, después la pensión, la reforma tributaria, que también le fue bastante mal. Entonces, hoy día se conocía el pacto, que al parecer tiene poco de pacto, ¿no? Porque más que nada parece ser como una propuesta del gobierno, hay que ver quién está de acuerdo con eso para ver si es que hay un pacto ahí. Pero, ¿cuál es el pacto? O sea, ¿qué es lo que se quiere? ¿No? O sea, si es que se quiere encontrar un pacto para darle mayor orden y estabilidad al país, entonces el gobierno tiene que hacer algunos consensos. ¿Y cuál es la línea de esos consensos? O sea, el presidente hablaba la semana pasada sobre querer derrocar el capitalismo, pero la piedra angular de los 30 años es el capitalismo. Entonces hay que encontrar la forma de, bueno, ¿dónde están los temas en común? Evidentemente no es el proceso constituyente, que también parece estar como camino a un fracaso, porque no hay temas que sean como de consenso ahí tampoco. Entonces no solamente faltan los políticos, sino que faltan como los temas que uno podría mirar hacia adelante y decir, bueno, estos son los temas en que todos estamos de acuerdo, por último pongámonos de acuerdo y avanzamos hacia allá. Oye, hablaste de esta oposición interna que podría ser como el Partido Socialista, este Fuego Amigo. Hablamos también de la UDI. Pasemos ahora a hablar de los republicanos y para abrir esto quería citar también me gusta citar una columna de Eugenio Tironi hoy día que dice algo bastante interesante de que ahora ser de derecha, en especial republicano, ya no es un asunto privado y se ha vuelto un motivo de orgullo de exhibición. ¿Tú lo crees así que después de el plebiscito, la elección de consejeros, y a diferencia justamente de lo que fue la segunda vuelta presidencial, decir o exponerse como republicano ya no es algo como para ocultarlo? Claro, o sea, en los últimos años, diría yo, al menos desde la mitad del proceso constituyente, digamos como febrero del año pasado, Ujú. cuando las cosas se empiezan a dar vuelta, el Partido Republicano es el partido que más ha ganado, ¿no? O sea, si es que uno puede resumir todo lo que pasó en el estallido social y el proceso constituyente, es que se le puso a la gente a plena vista lo que significaba el costo de hacer grandes cambios. Y evidentemente el costo era mayor a los beneficios, porque Ujú. el país hoy día está peor de lo que estaba antes y eso es lo que sienten las personas cuando leen el panorama político, de que las personas que se encargaron de ese proceso, sean quienes sean, a quienes ellos le asignen esa responsabilidad, llevaron a un país a un peor lugar. Y las personas que no estuvieron involucradas en eso, que es la derecha en general, pero más que nada el Partido Republicano, que proponía todo lo contrario a lo que era ese proceso, son los que más han ganado. Porque las personas hoy día asocian ese fracaso con esas personas y evidentemente si esas personas no eran capaces de resolver los problemas que les da el país, entonces los otros tienen que tener la razón. Entonces por defecto el Partido Republicano gana mucho. Y claro, también estoy de acuerdo que ganan porque no estaban antes. O sea, hay un castigo a toda la élite política que estaba antes. De todos los partidos que están hoy día, uno podría decir que el Partido Republicano es el más nuevo.
Entonces, el que tiene menos registro con el cual compararse. Incluso el Frente Amplio que llega como, digamos, como el 2013, como el 2009 con los primeros diputados con Andrew Jackson, perdón, el 2013 y después el 2017 como coalición, tienen un registro, o sea, uno puede comparar con lo que decían antes. En cambio, el Partido Republicano viene siendo un partido que es mucho más fresco, un partido que está mucho más en sintonía con esta demanda de orden en términos de seguridad, economía, inmigración y todo lo demás. Entonces, es un partido que tiene mucho por ganar. Ahora, al mismo tiempo, ganó la elección en mayo y tiene mucho por perder ahora, ¿no? O sea, hay un proceso constituyente que básicamente pende de lo que ellos puedan hacer o lo que no puedan hacer. Si es que ellos terminan perdiendo el plebiscito de salida, evidentemente se les va a colgar la culpa a ellos. Entonces también podrían terminar arriesgando un poco lo que pasa en la carrera presidencial que viene. Y esa seguridad, ese momento que están viviendo positivo, aunque claro, todo puede cambiar. ¿Es correcto dentro de esa estrategia plantear, por ejemplo, lo del aborto, decir que si llegan a tener mayoría en el Congreso, van a buscar retroceder en el tema del aborto de las tres causales? Lo digo porque si bien hay una demanda por seguridad y ellos han sintonizado bastante por el tema de seguridad, el aborto en tres causales genera bastante consenso en la sociedad. Bueno, incluso dentro de la derecha. O sea, hay sectores de Renovación Nacional y la UDI que también dicen, bueno, es una batalla que se perdió, que no estamos dispuestos a ir hasta ese punto. Yo creo que lo que está planteando el Partido Republicano, hay como dos ángulos, ¿no? De leer lo que están haciendo. Uno, que tiene que ver con proponer cosas que para ellos son importantes, que tienen todo el derecho a hacerlo, como se hizo también en el proceso constituyente pasado, que las personas y los partidos políticos tienen que proponer lo que ellos representan, ¿no? Porque las personas votan por ello porque representan ciertos valores, ciertas posiciones de política pública, etcétera. Entonces tienen cierta honestidad en proponer que ese aspecto particular del aborto entre en la Constitución. Y por otra parte, uno también lo podría leer como un error porque ingresar algo que podría ser visto como polémico sobre un documento que ya parece que viene como a mal traer, ¿no? Que muchas personas, no es un documento, no es un proceso que sea popular, el documento que se viene armando no es un documento que tenga mucho apoyo. Entonces, ¿por qué agregarle mayores dificultades? Ahora, yo creo que esto se podría resolver de la siguiente forma. Si es que ellos están poniendo algunos de estos temas que son importantes para ellos, para usarlo como ficha de negociación y sacarlo después de alguna forma, eventualmente podrían apelar a las personas diciendo, bueno, el documento es suficientemente progresivo porque aceptamos muchas de las cosas que venían de la comisión de expertos y los temas que nos importaban a nosotros finalmente los sacamos. Entonces creo que todavía falta como redondear esa negociación política. Evidentemente el tema del aborto parece ser algo que es más de fondo, ¿no? Que es mucho más difícil, pero creo que podrían haber otros aspectos dentro de ese proceso que ellos, si es que son, digamos, inteligentes o astutos electoralmente, políticamente, debiesen negociar algunas cosas, debiesen haber puesto algunas cosas para sacarlas después y ganar un poco de terreno ahí. Y justamente por el tema del aborto, ellos podrían, si bien hubiesen necesitado el apoyo de Chile Vamos, pero ellos podrían haber impulsado el tema del aborto en el documento de la Constitución, generando todo un debate ahí y no trasladarlo para un eventual Congreso o dejarlo fuera del proceso. También hay una estrategia interesante. Claro, o sea, ese es el primer consenso que ellos hacen, ¿no? O sea, ellos dicen, este tema es muy importante para nosotros y aún así no lo vamos a incluir dentro de este documento. Entonces estamos respetando un poco de que esta frase que es bien particular y que obviamente se refiere al tema de fondo, pero no lo van a poner ahí con todas sus letras como tal vez sí estaba puesto en el documento anterior, pero al revés. Entonces ahí ya hay un consenso en particular de ellos. Pero bueno, falta ver lo que pueda pasar hacia adelante también. Pero yo creo que desde en principio tampoco han tenido la oportunidad de marketear esta idea, por así decirlo, ¿no? Todavía no existe la campaña de información. El país sabemos que ha cambiado un poco en términos de lo tradicional, que hoy día hay una demanda por mayor orden, pero también por mayor tradición, por estos aspectos más tradicionales como la familia, etcétera. Entonces, uno tampoco está en condiciones de decir, bueno, puede ser que las personas entiendan esto desde esa perspectiva, ¿no? De que no esté escrito todo ahí, pero de que se pueda respetar en cierto punto. Entonces, el Partido Republicano todavía tiene que salir a vender las ideas que está proponiendo. Y yo creo que esa es la fase que viene ahora, que ellos traten de explicar
lo que están proponiendo y la gente dirá si es que tiene sentido o no. Oye, y para terminar, unas palabritas con las figuras más destacadas políticamente según la CEP, haciendo la salvedad que en la misma CEP de hace 4 años, es decir, la del 2019, en agosto del 2019, en esta época, los que figuraban como las mejores figuras o las figuras con más aceptación era Joaquín Lavín y Daniel Jadwe. Ahora es Evelyn Matei, Rodolfo Carter, Codina, Kast, Piñera. Bueno, ¿cómo ves esa posibilidad, ese momento en que está la alcaldesa de Providencia, Evelyn Matei? Bueno, lo primero es que obviamente todo esto es consistente con la idea que las personas, hay un retroceso en la actitud de las personas con esta política que venía a cambiarlo todo, ¿no? O sea, cuando se confrontan como estas dos ideas de hacer cambios a largo plazo con resolver las cosas que son como más cotidianas, las personas prefieren lo segundo. Obviamente no son dos cosas que son excluyentes, se puede escribir una constitución mientras uno se hace cargo de las cosas como la inflación. Pero cuando a las personas se le ofrece este trade-off, escogen lo segundo. O sea, no hay otra forma de explicar que hoy día Piñera vuelva a ocupar uno de los principales lugares. O sea, las personas quieren resolución, quieren gestión, quieren alguien que se haga cargo de las cosas, quieren la chaqueta roja, que era como parte de este signo, este emblema del gobierno de Piñera. Entonces, eso no es algo que se ve hoy día en este gobierno y por eso obviamente vuelven las personas que son como más de derecha, que vienen con esta etiqueta de gestión. Pero con la misma moneda creo que pueden pasar muchas cosas todavía. O sea, yo creo que en lo que va a pasar, en lo que viene ahora con el caso convenios, pueden pasar muchas cosas. Todavía no tocamos fondo, se van a conocer más cosas, van a caer personas, se van a incluir otras personas y esas personas van a caer y van a haber otras, ¿no? Entonces, ese es un ciclo que todavía no termina. Y después, obviamente, viene el plebiscito constitucional. Vamos a ver qué pasa con este ciclo, si es que viene otro ciclo después, si es que este fracasa, tienen las elecciones municipales. Entonces, todavía hay muchas cosas que se configuran. Pero si algo nos enseña el ciclo pasado es que las personas que hoy día están arriba en la encuesta no necesariamente van a llegar al final. De hecho, Boric fue una sorpresa cuando ganó la primaria. Y eso es precisamente lo que podría pasar hacia adelante. Una persona que nadie sospecha podría llegar digamos, como en los primeros lugares de la elección presidencial del 2025. Bien, te agradezco mucho compartir este espacio con nosotros, a ver si es que conversamos nuevamente cerca, ya cuando esté a lo mejor el proyecto constitucional listo para ser votado, por ahí por noviembre, para seguir analizando la actualidad nacional. Así que muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Bueno, y ustedes los invito a seguir conectados en MOL TV y siguiendo las noticias en EMOL. Muchas gracias, nos vemos.